Bueno, ¿y qué me voy a encontrar aquí una vez lo abra? Puede ser en este momento incluso un poquito, los que tienen que estar hacia arriba. Momento épico, 6 meses sin limpiar el filtro, limpiando prácticamente semana sí, semana también el prefiltro. Y vamos a ver qué nos encontramos. ¡Madre mía! Buenos días, familia. ¿Y qué vamos a hacer en esta ocasión? Pues como fuera un lunes para los que van al gimnasio y fuera el Día Internacional del Pecho, vamos a hacer esta vez un mantenimiento del filtro completo OAS 350. Después de 7 meses voy a abrir la bestia a ver cómo está, porque alguna vez sí que es verdad que no he limpiado el prefiltro. Como se recomienda, una vez a la semana, y vamos a ver qué nos vamos a encontrar. También vamos a quitar el atomizador del tío Paco para ver qué nos encontramos y limpiar las salidas que ya empiezan a tener un color marrón especial. Vamos a limpiarlo completamente entero. Aprovecharemos para decir que el primer consejito que se os puede dar siempre, y para que no tengáis discusiones en casa, es utilizar una toalla sobre el suelo. He sacado un poquito de agua del acuario porque lo primero que voy a limpiar va a ser el prefiltro y luego ya pasaremos a desmontarlo entero, incluidas las mangueras. Bueno, lo primero que vamos a hacer es limpiarlo completamente, empezando por el prefiltro. Acordaros de apagar el filtro lo primero y vamos a quitar la parte del atomizador del tío Paco de Aquarius 4K. Bueno, una vez lo hemos parado, hemos quitado la parte de las tuberías y ahora hemos sacado el prefiltro. Lo primero que me doy cuenta, pese a que lo he limpiado la semana pasada, es que los dos primeros prefiltros que ha habido estaban en el fondo del tubo grande. Con lo cual, eso quiere decir que esos dos estaban bastante llenos de suciedad. Ahora voy a quitar con cuidado esto. Ya sabéis que hay que levantarlo. Una vez lo levantamos, tenemos aquí, porque esta es la versión termo del filtro de base, lo giramos y lo podemos sacar tranquilamente porque está desconectado, porque aquí ya empieza a haber temperaturas bastante grandes y las dejamos. Al fin y al cabo es un termo de los que podemos encontrar de otras marcas, o sea, no tiene nada extraño, simplemente pues que lo han colocado en esta zona, es un poco de gracieta, ¿no? Entonces, lo más complicado de este acuario va a ser sacar ahora cuando quitemos la parte de aquí, sacar el atomizador del tío Paco, que la opción más fácil es no tocar esto, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es quitar la rosca que tenemos ahí del tubo y sacarlo. ¿Pero qué puede pasar? Pues que no salga agua. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a quitar a partir de aquí, que tengo la válvula antirretorno, y ya saco los tubos por arriba. Eso no lo voy a enseñar porque seguramente igual hasta la lío o empieza a salir agua o cualquier historia. Entonces, lo primero que vamos a hacer es eso. Lo segundo que vamos a hacer, voy a quitar esta zona de aquí y me voy a traer todo el filtro que lleva 6 meses o 7 meses sin que lo haya tocado por dentro para ver cómo está. Y un consejito, cuando limpiéis los filtros no se os ocurra hacer cambios de agua. Yo estoy utilizando parte del agua del acuario, pero sí que es verdad que podría utilizar perfectamente agua del grifo para limpiar estas esponjas. De hecho, no os digo que no me vaya al baño a hacerlo. Bueno, os comento. Podéis hacer esto perfectamente en el barreño que he puesto yo, que es tener un cubo, pero la verdad es que el nivel de limpieza que puedes llegar a conseguir limpiándolo con el agua del grifo no tiene nada que ver. Como podéis ver, aunque se limpie cada semana, el resultado siempre va a ser que vais a tener todos los prefiltros llenos de mierda. ¿Y esto qué significa? Pues que al final, si el prefiltro está así, aunque lo estés limpiando, si en alguna semana se te olvida, ¿qué puede pasar? Pues simplemente que tengas el mismo problema, ¿vale? Que al final resulte que tengas pues una cantidad de mierda acumulada dentro del filtro, y eso es lo que vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa cuando alguna vez se nos ha olvidado limpiar el filtro? Ni qué cantidad puede acumular, por cierto. Bueno, como en mi casa siempre se ha dicho que es de bien nacidos el ser agradecidos, quiero decir que esto es gracias a 2 personas, es una salida estupenda. Me mueve muchísimo más el agua, lo noto tanto en el drop shaker como en la circulación en la parte de arriba.
Y nada, muchas gracias a las dos personas. Una por pasarme este renderizado en 3D para poder hacerlo en una impresora 3D. Y luego a la persona maravillosa que me lo fabricó. Un abrazo muy fuerte a los dos y muchísimas gracias. Vale, si os acordáis, esto, ¿vale? Esta parte es negra, eso está claro, pero esta va a ser que no. Esta parte ha cogido un tonito especial. ¿Y qué vamos a hacer? Pues limpiarlo. Vamos a introducir... Vamos a introducir este elemento que tenemos aquí y vamos a limpiar todo el tubo. A mí lo que me gusta es darle un poquito de perlón por toda la parte de fuera para quitar la suciedad que quede. Bueno, pues más o menos misión cumplida. Le hemos dado un poquito con el perlón alrededor para intentar dejarlo lo más limpio posible. Bueno, vamos a ver la pieza del atomizador de el tío Paco de Warriors 4K. Y tiene un color, yo diría, no sé si lo podéis ver, Coca-Cola no, nivel siguiente. Vamos a desmontar esta pieza que me da un miedo bastante grande, sobre todo por el tema del muelle, y la vamos a limpiar, a ver qué tal. Bueno, acordaros que no pase como a mí, ¿eh? No intentéis limpiar esto con lo del muelle. No lo intentéis, que os cargaréis, se os quedará enganchado y se romperá. Bueno, como ya podéis ver, pues este tubo, que es de la marca Chihiros, ya tiene otro color. Bastante recomendable el limpiar estas salidas con lo mismo que hemos utilizado para los tubos. Bueno, pues en aproximadamente 4 meses de uso, 6 meses, ¿no? Lo mismo que este. Este es el estado que tenemos, la parte interior del difusor atomizador de CO2. Bueno, más o menos lo hemos recuperado. Sí que es verdad que no he metido donde se recomienda meterlo en agua oxigenada, por ejemplo, o en un poquito de agua con lejía, pero yo he decidido limpiarlo superficialmente y ya está. Bueno, para terminar la limpieza menos profunda, ¿qué vamos a hacer? Pasarle un poquito de perlón a todo el termo por fuera. Y como veis, mirad cómo está la toalla. Nos toca sacar el filtro. A ver qué cositas más bonitas podemos encontrar dentro. Desde gambas hasta caracoles, hasta seguro que una cantidad de mierda exagerada. Momento épico. 6 meses sin limpiar el filtro. Limpiando prácticamente semana sí, semana también el prefiltro. Y vamos a ver qué nos encontramos. ¡Madre mía! ¡Buah! Bueno, pues no os voy a engañar. Lo acabo de abrir y la cosa pinta mal. Como podéis ver en la parte exterior, ya el plastiquito nos está apuntando maneras. Está diciendo, tengo un color que igual no es el que debería tener. La esponja primera, que era roja, más o menos se mantiene. No ha sido un auténtico desastre. Vamos a ver el nivel de suciedad que saca en el baño. Pero bueno, esto es algo bastante aceptable. No llega a ser tierra, pero tampoco llega a ser lo de la otra parte. Bueno, ahora que hemos hecho la limpieza, ya podemos ver el cambio es un poquito significativo. No llega a ser lo de la parte central, pero sí que nos damos cuenta de que está mucho más limpio. Bueno, vamos a ir sacando capas. La parte esta está perfecta, o por lo menos yo no la voy a limpiar. Vamos con el material biológico. La primera cesta de material biológico la tengo perfecta. Sí. Yo no tengo ningún problema por dejarlo aquí apartado, con lo cual, aunque haya una pérdida bacteriana, no va a ser muy significativa. Y la temperatura del agua ahora mismo la tengo a temperatura ambiente, con lo cual tampoco va a tener ningún problema. La segunda cesta biológica también la hemos sacado.
voy a proceder a sacar la tercera cesta biológica. Y la última, sí que es verdad que metí ese material que venía dentro del filtro Oase, pero no me ha gustado nada. O sea, se supone que esto es el material autolimpiable. Como veis, va saltando. Esto me venía con el filtro. Es que no dejo de decir que son trocitos de plástico. A ver, está bien tener variedad, ¿no? Pero sigo viendo que son trocitos de plástico. Entonces lo que voy a hacer ahora es aprovechar que me queda ahí media bolsa de Neomedia, como tengo los otros, y se lo voy a echar por encima para evitar pues precisamente que este plástico que tengo me flote, que sí que es verdad que lo podía meter dentro de una malla, pero bueno, tampoco pensaba que iba a ser así. Y bueno, algo así como cuando ves el de otras marcas, ¿vale? Como el de Sichen, como el Matrix, y ves que al fin y al cabo es piedra pómez un poquito seleccionada, ¿vale? Este de Neomedia a mí me gusta muy bien porque el precio es más asequible. Me parece ladrillo o algún tipo de material poroso cerámico, pero que parece mucho el ladrillo, ¿vale? Partido una pieza, prometen una porosidad infinita, es decir, que estos poros no se saturarían con las bacterias muertas, sino que digamos que tienen libertad por dentro. Pero bueno, la verdad es que me está dando bastante buenos resultados y no soy muy de aconsejar marcas, pero sí que es verdad que este me ha funcionado y calidad-precio creo que lo cumple. Vale, ya he puesto más o menos todos los canutillos que tenía, lo que me quedaba de la bolsa, dentro junto con el otro material. Como veis, deja como una arenilla. Yo no soy muy partidario de lavarlo, pero sí que es verdad que lo que voy a hacer es aprovechar el cubo que tengo al lado con el agua, que estaba toda la suciedad y demás, que estará llena de bacterias, y lo voy a remojar. Y es el primero que voy a poner en la cesta. Y todo lo demás del agua lo voy a quitar. Y bueno, una cosa que me gusta de este material es que sí que te das cuenta que tiene un montón de poros cuando lo metes. Ahora ya no hace tanto ruido como cuando lo metí la primera vez, pero hace un montón de ruido de aire. Eso es una buena sensación. Y voy a proceder a vaciarlo completamente. Y una vez lo vacíe, vamos a ver primero cuánta cantidad de suciedad llevaba la parte de abajo. Bueno, tampoco es que tuviera una cantidad exagerada de basura. Bueno, pues ahora que lo tenemos ya todo montado, ahora solo falta poner la tapa, vamos a poner todo en su sitio y a ponerlo a funcionar cuanto antes para que el agua circule por dentro de nuestro filtro. Bueno, pues ya estaría todo montado. Ya solo hasta el atomizador también lo he montado, a ver qué tal. Espero haberlo montado bien y ahora solo me toca encender, ver y decir, lo he conseguido. Bueno, como veis, las salidas de arriba no tienen nada que ver ya. Ya no son color Coca-Cola. Ya podemos ver otro tipo de salidas. Y ahora lo que vamos a conseguir con esto pues será un mayor movimiento en el acuario. Eso sí, vamos a tener una bajada de agua. No pasa nada, se vuelve a rellenar y ya está. Así que nuestros peces estén estupendos. Y bueno, este acuario ha habido gente que ha criticado su distribución, ¿no? Por la zona del medio, pero yo qué queréis que os diga. Me parece un acuario súper bonito, súper tranquilo, que no es un nature estricto, por supuesto, pero que tiene plantas increíbles. Vale, ya lo podéis ver que a diferencia de nuestro filtro JBL, este seguramente con un par de veces que le haga así, ya está sonando que está cogiendo y burbujeando, se está cogiendo agua de castañeteo, ya está, perfecto. Ahora ya, fijaros la cantidad de mierda que no se sabe exactamente de dónde procede, la cantidad de mierda que ha salido, entiendo yo que no sé de dónde, porque el filtro se había limpiado entero. En fin,
que ahora, dentro de un rato, seguramente el agua esté muchísimo mejor y esto parecen hasta restos de comida. No, no tengo muy claro de dónde sale todo eso porque lo he limpiado de arriba a abajo. Y nada, súper silencioso, ya lo veis funcionando. Voy a activar el CO2 y cruzar los dedos. Y nada, a rellenarlo. Como veis, ya la salida y el movimiento del filtro es otra. Se nota una barbaridad. Y espero que os haya servido de algo el vídeo. Bueno, no parece un holandés, ya porque tiene el tronco de madera, ¿eh? Pero me podéis decir que esto no es una cosita bonita para vuestras casas. Pues os animo a cualquiera a hacerlo. Es súper sencillo y dentro de poco voy a hacer una guía para hacerlo paso a paso y tener esto. Y bueno, como habéis podido ver, el filtro igual no estaba tan sucio como parecía al principio. No sé cuánto tiempo llevaba montado, la verdad. Lo voy a tener que mirar desde que hice el montaje del acuario de 180 litros. Y pues bueno, en mi opinión tampoco estaba tan sucio. ¿Y en la vuestra? Bueno, os leo en los comentarios. Igual para vosotros sí que estaba muy sucio.